Señorías, toman asiento, reanudamos el pleno. Lo hacemos con la segunda de las proposiciones no de ley del punto octavo del orden del día. Proposición no de ley relativa a medidas de lucha contra el fraude fiscal que presenta el Grupo de Podemos Andalucía. Y para su presentación tiene la palabra la señora Carmen Lizárraga. Señoría, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señorías, hoy presentamos para que tomen en consideración y apoyen una proposición no de ley de medidas de lucha contra el fraude fiscal fundamental por su valor social, cultural y empático. Valor social porque sin fraude fiscal viviremos en una sociedad mejor. Valor cultural porque la tributación es el pilar fundamental para el sostenimiento económico de nuestras calles, nuestros hospitales y colegios, y porque no hay nada más patriótico que contribuir con nuestros impuestos. Valor empático porque luchar contra el fraude significa ponernos en la piel de las personas que sí contribuyen a que vivamos en un país mejor. A esa gente honrada va dirigida esta iniciativa. Señorías, yo estoy convencida de que nadie en esta Cámara, ningún partido político, se atreverá a dejar de defender la educación, la sanidad pública o nuestro sistema de pensiones públicas. Las iniciativas parlamentarias de defensa de los servicios públicos fundamentales son de consenso, aunque cada vez, desgraciadamente, están más vacías. Más vaciadas, porque mientras piden y piden gastar más, olvidan que el gasto público está sustentado sobre ingresos públicos. En época electoral llega el mercadeo de promesas, tanto empleo, no sé cuántos pisos, millones de euros, número al alza, a sabiendas de que las auditorías nunca llegan. Pero en época electoral solo hay un mercadeo numérico a la baja, el de los impuestos. Hace 30 años ni un político, ninguna política hubieran defendido a cara descubierta la rebaja de impuestos. Nadie, señorías, nadie. ¿Cómo han cambiado las cosas en 30 años? Y pensar que todo empezó en una servilleta. La curva de Laffer, dibujada en 1974 en un restaurante de Washington, parecía mostrar que, superado cierto umbral impositivo, con rebajas fiscales se recauda más. Pero esa idea de restaurante nunca tuvo cimientos sólidos. Eso sí, estuvo y está al servicio del pensamiento conservador. La presión fiscal en España se sitúa hoy casi 7 puntos del PIB por debajo de la media europea, un rasgo estructural de nuestra economía que lastimosamente se ha agravado con la última reforma del IRPF del Partido Popular. España sufre un déficit estructural de ingresos, lo que genera una insuficiencia fiscal que se plasma en un incremento del endeudamiento público excesivo en periodos de recesión. Según datos de la OCDE, España tiene uno de los gastos más bajos de la Administración tributaria y, además, es uno de los países donde más se ha reducido en el periodo 2008-2013. Nosotros seguimos convencidos de que la garantía última de los derechos ciudadanos es el compromiso colectivo con ellos. Y voy a ir más lejos, señorías. Una sociedad auténticamente democrática es incompatible con el veto a la igualdad real y efectiva de derechos y oportunidades a los seres humanos. Los impuestos hoy tienen mala prensa, cuando su pago es el elemento que nos hace más patriotas. Pero esa mala prensa es normal y les digo por qué. En primer lugar, porque las rentas del trabajo están castigadas, porque las políticas fiscales de los últimos 25 años han vaciado de progresividad los sistemas tributarios, han limitado el gravamen de las rentas del capital y han permitido cotas de incumplimiento tributario por la utilización intensiva de los paraísos fiscales. Así que la gente corriente está harta. Y es normal que se rechace, porque desde los gobiernos el fraude fiscal y la economía sumergida no han sido una prioridad política, porque cada español, cada española están pagando entre 800 y 1.000 euros al año de impuestos de más por ese fraude fiscal que cometen otros. La detracción de 56.000 millones de euros a las arcas públicas ha sido considerada por la publicación satírica Charlie Hebdo como una forma de terrorismo fiscal. Manifestamos nuestra más firme condena a quienes cambian las normas o a quienes pasivamente las mantienen para favorecer a los piratas del siglo XXI. Sirva
esta iniciativa, como condena al robo de guante blanco, sofisticado, antipatriótico, de una cantidad equivalente a todo el gasto sanitario de las administraciones públicas. Condenamos el modelo de saqueo perpetuo al que ha sido sometido este país llamado España, esta nación llamada Andalucía. Bajadas de impuestos a la gente más rica, amnistías fiscales, tramas de corrupción urbanística, recortes y más recortes de lo esencial, desahucios sin alternativa habitacional, rescates financieros. Y tener que escuchar que nos hemos pasado 4 pueblos con la austeridad de quien nunca la sufrió, pero la impuso, el Partido Popular. Señorías, apoyar esta PNL significa apoyar la evolución social de la especie. Sí, la evolución del ser humano de los últimos milenios ha sido una evolución cultural, social, en un sentido amplio, donde entran todas las actividades humanas. Los seres humanos como especie no hemos adaptado los genes según las necesidades del ambiente, sino que hemos adaptado el ambiente de acuerdo a las necesidades de nuestra genética. No hemos esperado a tener alas para volar, ni a tener branquias para surcar el medio líquido. El estado de bienestar representa un avance social que nos ha permitido adaptar el contexto para desterrar el darwinismo social, para dejar a un lado la mera supervivencia del más fuerte y sustituirla por el progreso social que, mediante un sistema contributivo y justo, tiene por base la igualdad de oportunidades. Así lo defendían los liberales e ilustrados del siglo XIX en este país. En palabras de Kangard Weyers, las contribuciones deben recaer sobre todos los ciudadanos. Las que recaen sobre una clase con exclusión de las demás serán injustas en proporción a sus facultades, deberán pagar en razón de la riqueza individual y de las ventajas que cada cual saque de la sociedad. Ese es el pensamiento liberal, señorías, del Partido Popular. Nosotros somos los herederos del pensamiento liberal progresista, antifeudal del siglo XIX, que denunciaba y rechazaba los privilegios de la corona, de la aristocracia y del clero. Su tradición es conservadora, aunque hoy en día se llama neoliberal. Recuperamos con esta iniciativa el espíritu de la Ilustración española. Recuperamos la memoria de la Junta de Real Hacienda de 30 de octubre de 1809, que dice que el repartimiento de las contribuciones públicas ha de recaer sobre todo y cada uno de los individuos de la nación, sin que pueda concederse privilegio ni exención a ninguna provincia, cuerpo, comunidad, particular ni persona, porque debiendo ser el objeto de su inversión proporcionalmente útil a todos, pecaría contra las reglas de la justicia natural cualquiera privilegio. Defendemos que una de las principales evoluciones sociales del ser humano es aceptar que todos nacemos iguales en dignidad y derechos. Hacemos real y efectiva esa igualdad de derechos a través de mecanismos que permiten el acceso universal, igualitario, a los servicios públicos fundamentales que dan garantía a los derechos humanos. Le hablo del sistema de salud pública, de la educación pública, de nuestras pensiones. Cuidar nuestra hacienda es cuidar nuestra salud. Cuidar nuestra hacienda es cuidar nuestra educación. Descuidarla es poner en peligro nuestro ya frágil estado de bienestar, tanto por la brecha existente en niveles de ingresos y gasto público, como por lo extendido que se encuentra el fraude fiscal en este país. Porque hay quien dice en España, España con la boca muy grande, pero sabemos que llevan Panamá tatuado en su corazón. Y sabemos quiénes. 34 de las 35 empresas del IBEX tienen filiales en paraísos fiscales y no acreditan actividad en esos territorios. Entre todas, suman más de 800 sociedades con sede en esos paraísos fiscales. Nuestra prioridad es el sostenimiento de un estado de bienestar moderno, eficaz, equivalente a los estándares de los países de nuestro entorno. Necesitamos un enfoque integral que abarque diferentes elementos que configuran un sistema tributario suficiente. En este sentido, esta proposición no de ley plantea medidas de lucha contra el fraude fiscal y trata de incidir sobre el mismo desde diversos ángulos. Instamos al Consejo de Gobierno de Andalucía a suministrar información, cifras de economía sumergida, de fraude fiscal y laboral en la comunidad, con desagregación sectorial, provincial, impositiva, porque en la actualidad no existe una metodología oficial que se pueda utilizar para cuantificar la eficacia de las políticas de lucha contra el fraude. Instamos también a promover la publicación de estadísticas adicionales de lucha contra el fraude que permitan conocer sus resultados, presentar en sede parlamentaria las directrices del Plan de Control Tributario Anual y la evaluación del Plan Anual de Control Tributario del ejercicio anterior. Para cuidar nuestra hacienda queremos saber, tenemos derecho a conocer.
Para incrementar la efectividad de la lucha contra el fraude es esencial fomentar la coordinación entre las distintas agencias tributarias que hay en nuestro territorio. También un plan plurianual de medidas de lucha contra el fraude. Señorías, es urgente incrementar los recursos destinados a la agencia tributaria y a la IGAE. En España tenemos un empleo en la agencia por cada 2.000 ciudadanos, mientras que la media de Europa está en un empleo por cada 800, 900 contribuyentes. Y la inversión en la agencia tributaria está en el 0,1%, mientras que la media europea más que duplica ese dato. Los medios escasos que hay deberían dedicarse a combatir el verdadero fraude fiscal, el que realizan las grandes empresas y las grandes fortunas. Pero el esfuerzo se dedica al revés, al controlado, el mundo al revés. Apostamos por una reforma fiscal simplificadora, porque la maraña administrativa, reguladora que existe en estos momentos beneficia a quienes utilizan sus privilegios para invertir recursos en diseñar mecanismos de elusión. Otro factor importante es que la multiplicación de formas societarias para promover la inversión colectiva ha hecho aparecer diversos agujeros tributarios que es necesario atajar normativamente. Concretamente, hay que revisar la fiscalidad de las SOCIMI, de las entidades de tenencia de valores extranjeros y, en relación con las SICAV, evitar que actúen como pantallas de elusión fiscal. Tiene que concluir su intervención, señora Lizárraga. Voy concluyendo, señor presidente. En relación al delito fiscal, repensar, modificar el umbral objetivo para considerar que existe delito fiscal. Es cierto que erradicar al 100% el fraude fiscal es algo muy complicado, imposible, pero reducirlo hasta los niveles que tienen los países de nuestro entorno supondrían 40.000 millones de euros más de ingresos al año. Demuestren, señorías, apoyando esta proposición no de ley, que están con la evolución y no con la involución, porque si permitimos el hundimiento de nuestro estado de bienestar, habremos perdido una de las grandes aportaciones europeas a la civilización, habremos perdido la preservación de las condiciones de vida dignas mediante un acuerdo contributivo común, por encima de cualquier otra consideración, habremos perdido la idea de que los riesgos, la vejez, la enfermedad, el desempleo son sociales y no individuales y se resuelven desde lo público, y los estados de bienestar serán una página más en los libros de historia. Decidan, señorías, evolución o involución. Es lo que se decide en esta proposición no de ley. Muchas gracias. Gracias, señoría. Turno ahora para los grupos parlamentarios. En primer lugar, tiene la palabra por el Grupo de Izquierda Unida de los Verdes, convocatoria por Andalucía, la señora Cortés. Señoría, tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Efectivamente, subimos a esta tribuna para hablar de fraude fiscal y de cómo combatir el fraude fiscal desde las competencias que pueda tener el Consejo de Gobierno, este Parlamento, así como otros gobiernos que no están sometidos a este Parlamento, pero que, qué duda cabe, tienen extraordinaria competencia a la hora de abordar el fraude fiscal y la economía sumergida, que es otra forma de fraude fiscal que también practican los mismos, aquellos poderosos que tienen la posibilidad de obligar a algunos trabajadores y a muchas trabajadoras a trabajar en la economía sumergida sin ningún tipo de derecho. Yo quisiera comenzar trasladando que el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida está a favor de esta proposición no de ley, la vamos a votar. Estamos de acuerdo también con las distintas enmiendas transaccionales que se han abordado con el resto de grupos parlamentarios y que nos parece una buena proposición no de ley en este Pleno. Decía la diputada Lizárraga, con razón, que se ha permitido distintas escapatorias, distintas ventanas por donde el dinero de los capitales entra y sale sin que pasen por caja, ¿no? Y que ante lo que nos estábamos enfrentando es a la posibilidad cierta de dinamitar la hacienda pública tal y como la conocemos. Y efectivamente eso es así. En alguna ocasión en este debate desde el Grupo Parlamentario hemos defendido, yo concretamente he defendido, que los distintos cambios en el ordenamiento jurídico y político que en los últimos años se han venido haciendo han dinamitado el Estado social, democrático y de derecho. Aquel Estado que dice que toda la riqueza del país, sea cual fuese su titularidad, está al servicio del interés general. Y hemos visto cómo distintas reformas, entre ellas las reformas fiscales, han venido
socavando este artículo de la Constitución que tiene su réplica en el Estatuto de que toda la riqueza del país, sea cual sea su titularidad, está al servicio del interés general. Tenemos que hablar de fraude fiscal, de justicia social, de justicia fiscal y también, lógicamente, de financiación de los servicios públicos. Y algunas cuestiones en el trasfondo, que al final es un debate de justicia, de clase y también que tiene una perspectiva de género indudable. Según los datos del Gobierno central, en Andalucía la economía sumergida está en torno a algo más de 40.000 millones de euros. Porcentaje del Producto Interior Bruto de la comunidad autónoma verdaderamente extraordinario. Haríamos bien en que, en esa información que le vamos a solicitar al Gobierno, que traslade a este Parlamento de cómo trabaje, de cómo combate, pues que haya una reducción de la economía sumergida a lo largo de esta legislatura, que efectivamente podamos aflorar ese dinero que se está escatimando al fisco y que además está generando trabajo sin ningún tipo de derechos. Según los datos de la agencia estatal, tenemos aproximadamente un saldo vivo por fraude fiscal en el Estado de al menos 316.000 millones de euros. ¿Y por qué? Bueno, porque todos los datos dicen que hay 90.000 millones de euros anuales de fraude fiscal, de los que se recuperan en torno a 11.000. Si tenemos en cuenta que el fraude fiscal prescribe a los 4 años, pues ese es el fraude vivo al que nos enfrentamos, nada más y nada menos que 316.000 millones de euros. Por lo tanto, justicia fiscal, justicia social y que toda la riqueza del país debe de estar al servicio del interés general. Lógicamente, también este dinero escatimado a la hacienda pública y, por tanto, a todos y cada uno de nosotros. Planteábamos en la PNL que ha defendido mi compañera Inmaculada Nieto la necesidad de eliminar los paraísos fiscales. Bueno, este Pleno se va a posicionar sobre esa eventualidad. Espero que votemos a favor de la eliminación de los paraísos fiscales, pero hay otras herramientas que permiten evadir al fisco y vienen señaladas en la proposición no de ley presentada por la diputada Lizárraga. Las SOCIMI o las SICAF son una buena prueba de ello, pero no solo, ¿no? Creo que lamentablemente estamos viendo desde hace ya demasiado tiempo cómo los ladrones de guante blanco escatiman el dinero a la hacienda pública. Y esto ocurre en un contexto verdaderamente trágico. Era trágico cuando, digamos, vivíamos en el país de la opulencia, porque había fraude fiscal, incluso ahí había economía sumergida. Bueno, pues porque se ha permitido que en este país aquellos que tienen capital pues puedan hacer con él absolutamente lo que puedan hacer, ¿no? Pero ¿qué es lo que ha ocurrido en los últimos años? Desde el año 1980 al año 2005, la tasa efectiva, la tasa de impuestos efectivos sobre el beneficio empresarial se ha reducido varias veces. Es decir, hay una menor aportación a la hacienda pública por parte de los beneficios empresariales. Y, sin embargo, en ese mismo periodo de tiempo, de 1980, en los albores de esta democracia, hasta hace prácticamente muy poco tiempo, 2005, que es un estudio de un economista O'Connor, ha ocurrido exactamente lo contrario para los asalariados, para los trabajadores. En primer lugar, que para cualquier asalariado medio la evasión fiscal es virtualmente imposible, no se puede evadir fiscalmente. Pero lo que ha ocurrido es un incremento de la presión fiscal a esos asalariados, a ese asalariado medio, a esos trabajadores de este país. Con datos de Contabilidad Nacional, les voy a decir para que del año 2012 la aportación a la hacienda pública es la siguiente. Por IRPF, el 22,4%, impuestos de sociedad, el 6,3%, impuestos de capital, el 1,7%, el IVA, impuestos especiales, aquí volvemos a las dos cifras, 22,5%, otros impuestos y tasas, 4,1%, y las cotizaciones sociales, el 37,6%. Así que, efectivamente, es necesario abordar
no solamente una reforma fiscal, sino una persecución del fraude y una reforma fiscal que nos haga que paguen impuestos aquellos que tienen dinero y menos impuestos los que menos dinero perciben. Y también habría que armonizar y avanzar en la especulación de las transacciones financieras y cómo también eso no solamente genera una economía especulativa que no tiene nada que ver con el interés general ni con pasar con Hacienda, sino que además nos pone a los pies de los caballos de aquellos que quieren hacer negocio a nuestra costa. Por lo tanto, eso es lo que ocurre en este país, en Andalucía, con el fraude fiscal. Hay que abordar, desde luego, de una manera mucho más decidida desde la coordinación con algunas de las propuestas que aquí se plantean. Y esto ocurre al mismo tiempo, en el mismo momento, en el que desde que entramos en esta crisis han tratado y están ajustando el dinero público para financiar esos servicios públicos. De manera que, al mismo tiempo que tenemos el fraude fiscal, la economía sumergida que aumenta en época de crisis, pues al mismo tiempo se están aplicando políticas que detraen más dinero público a los servicios públicos. Ahí tenemos el programa de estabilidad hasta el año 2019, en el que hay una variación porcentual con respecto al peso en el Producto Interior Bruto del menos 5,4% en aquellos aspectos del presupuesto que son imprescindibles para que los ciudadanos y las ciudadanas podamos tener una vida material o unas condiciones materiales de vida razonables. Así es que estamos de acuerdo con la proposición no de ley. Creemos que efectivamente hay que poner en marcha esas medidas que nos permitan también evaluarlas en este Parlamento y que, por lo tanto, el Gobierno, lógicamente, yo espero que las ponga en práctica y nos permita evaluar esta proposición no de ley y que contribuyamos desde Andalucía a poder acabar con el fraude fiscal, con la economía sumergida, que lógicamente también es un componente del fraude fiscal, y abordar elementos de equidad, de justicia social y de que efectivamente podamos decir que en Andalucía toda la riqueza de nuestra tierra está subordinada al interés general, es decir, a la mejora de las condiciones materiales de vida de los hombres y mujeres que vivimos en esta tierra. Nada más, muchas gracias. Gracias, señoría. Turno ahora para el Grupo Parlamentario de Ciudadanos y en su nombre tiene la palabra el señor Hernández White. Señoría, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. En Andalucía, tanto en Andalucía como en España, sufrimos una baja recaudación fiscal en comparación con la carga impositiva que padecemos los andaluces, los españoles. Desgraciadamente, solo los andaluces que tienen una nómina son los que pagan religiosamente sus impuestos. Eso es una realidad. Las empresas cuentan con deducciones de todo tipo. Las personas con rentas más altas evitan impuestos con sofisticados esquemas en paraísos fiscales. Eso es una realidad. Sin embargo, aún así, a pesar de que la recaudación fiscal podría ser muy mejorable, pensamos que una reducción de los tipos impositivos nos llevaría a una mayor recaudación. Para ello es crucial introducir un nuevo modelo fiscal. Pero con independencia de eso, entendemos, respecto al fraude fiscal, que es necesario un cambio en las conciencias, un cambio para que el delito fiscal deje de ser un problema y deje de ser un fraude para todos, que es lo que es realmente. El cumplimiento de las leyes fiscales es el único camino junto con el de las reformas, por supuesto. Como señalaba Albert Einstein, el ejemplo no es la mejor forma de cambiar el comportamiento de los demás, es la única forma. La medida fiscal más eficaz de todas es convencer a los españoles, a todos los españoles, de que deben pagar sus impuestos y de que la corrupción debe ser atacada hasta su eliminación absoluta.
el ciudadano debe tener claro que las leyes fiscales están para cumplirlas y que se aplican a todos por igual. Respecto al contenido concreto de esta propuesta no de ley, hemos presentado, como saben, varias enmiendas en estas líneas, en la línea de aportar transparencia, en la línea de que haya una mayor equidad fiscal, de que se produzcan reformas fiscales en determinadas figuras que no son justas fiscalmente y en un mayor control del fraude fiscal por parte de lo que hoy en día son auténticos defraudadores profesionales. En este sentido, entre nuestras enmiendas proponemos que las SICAP pasen a ser controladas por Hacienda, que se revise su fiscalidad y que se promueva su apertura. Añadimos a un punto de la propuesta no de ley presentada por la señora Lizárraga que se trata de abrir a la gente la participación en estas sociedades, ya que actualmente el control de las SICAP están cerradas, totalmente cerradas a unos pocos. En segundo lugar, proponemos también, y esperemos que se apoye en esta Cámara, que se revise la lista de paraísos fiscales para incluir aquellos territorios o países que no cooperan con la Administración Pública Española. Esta es una de las enmiendas que proponemos y, desgraciadamente, los defraudadores españoles tienen identificados aquellos territorios a los que huir para defraudarnos a todos. Por eso, esta lista hay que revisarla y hay que ampliarla. Así también, de alguna forma, estaremos persiguiendo la corrupción, que desgraciadamente está íntimamente asociada al fraude fiscal, como se está comprobando cada día. También proponemos en las enmiendas reforzar la prevención de la lucha contra el blanqueo de capitales y endurecer las multas a los bancos, a aquellos bancos que cooperen con el blanqueo de dinero. Esperemos que nuestras enmiendas sean apoyadas por esta Cámara, insisto. También proponemos que un mayor control fiscal a aquellos defraudadores acogidos a la vergonzante amnistía fiscal que se ha producido en España, especialmente aquellos que tengan indicios de blanqueo de capitales. Estas personas que se acogieron a la amnistía fiscal deben ser fiscalizadas para que paguen los impuestos que le corresponden y para que no defrauden, para que no sigan defraudando a la Hacienda Pública Española. Fueron más de 31.000 personas las que regularizaron unos 40.000 millones de euros a Hacienda. También proponemos, entre nuestras enmiendas, la eliminación de las entidades de tenencia de valores extranjeros. En esta propuesta no de ley lo que se plantea es que se revise la fiscalidad de las ETV, las entidades de tenencia de valores extranjeros. Nosotros, Ciudadanos, va más allá y lo que propone es eliminarlas. Eliminarlas porque fomentan que la inversión se vaya al extranjero, se vaya fuera de España. Y también porque hace que se escapen ingresos fiscales. Se están escapando ingresos fiscales al exterior. Y además, esto lo recomiendan expertos fiscales muy conocidos en España. Esta medida se encuentra incluida en el programa económico de Ciudadanos y además se ha hablado recientemente en la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados. Concretamente, el número 5 de la lista de Podemos ahora al Congreso de los Diputados, el señor Garzón, mencionó la necesidad de esta medida. A nosotros nos parece bien que le guste el programa económico de Ciudadanos. Además, alabó a un experto fiscal en Hacienda, del que no dijo el nombre, pero esa persona es Francisco de la Torre, diputado de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, experto fiscal, inspector de Hacienda y uno de los creadores del programa económico de Ciudadanos que tanto critican. Pues bien, esperemos que esta enmienda, junto con el resto de enmiendas, sean aprobadas por sus señorías, porque forman parte de un programa económico que es muy ambicioso para llevar a cabo España las reformas que se necesitan en muchos ámbitos, pero en el que nos ocupa hoy, en el ámbito fiscal, supone un cambio realmente de muchos aspectos que son necesarios para incrementar la recaudación fiscal
y, en definitiva, para dar unos servicios públicos adecuados a todos los españoles. Por tanto, espero que las enmiendas sean aprobadas y bueno, adelanto el voto favorable a la mayor parte de puntos de esta propuesta no de ley. Hay muchos más puntos que nos unen de los que nos separan. Con el comentario que le he hecho concretamente del señor Garzón se demuestra. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Hernández White. Tiene a continuación la palabra por el Grupo Popular Andaluz su diputado, el señor Miranda Aranda. Señoría. Muchas gracias, señora presidenta, y a todas sus señorías. Buenas tardes. Quiero saludar especialmente a mi compañera Patricia Navarro, que se ha visto obligada a hacer 500 kilómetros desde Málaga después de una intervención quirúrgica para estar hoy aquí y votar en este Parlamento. Señorías, el fraude fiscal es el caso de máxima insolidaridad social que puede darse. Y no es una cuestión ideológica. El fraude fiscal es condenable siempre, sea grande o pequeño. Gracias. Sea cometido por una persona o sea cometido por otra. Siempre va en contra de la sociedad en su conjunto, especialmente de los más vulnerables, y por tanto hay que combatirlo por la sociedad desde los poderes públicos. Y no se trata de que sea injusto que unos paguen y otros no, que ya es grave. Lo más grave, señorías, es que lo que no pagan los defraudadores lo tienen que pagar los que sí cumplen, además de lo que les corresponde en derecho. La suficiencia en la financiación de los servicios públicos exige un sistema tributario eficiente que se base en los principios de igualdad, capacidad económica, progresividad, no confiscatoriedad y legalidad. Por tanto, la lucha contra la economía sumergida y el fraude fiscal debe ser un objetivo prioritario de los poderes públicos. Porque si todos pagan, señorías, todos pagaremos menos. Y la pregunta que nos podemos hacer, ¿en España se lucha contra el fraude fiscal? Y la respuesta debe ser sí. Pero la respuesta debe ser también que nunca es suficiente mientras siga habiendo economía sumergida. Y me gustaría ir a los hechos. Decía esta mañana el señor consejero de Fomento que hay que recaudar más. Olvida cómo el anterior gobierno socialista perdió unos ingresos de 70.000 millones de euros y cómo abandonó el barco cuando iba a la deriva para que viniera el Partido Popular a arreglar la situación que habían dejado. Y yo le voy a dar, señorías, unos datos. En los años de la legislatura del señor Zapatero, de 2008 a 2011, en datos oficiales de la agencia tributaria, la recaudación por la lucha contra el fraude fiscal fue de 31.235 millones de euros. Les puedo dar el detalle por años. 6.518 en 2008, 7.008 en 2009, etcétera. Total, 4 años se recaudó 31.235 millones. En también 4 años de la legislatura de Rajoy, de 2012 a 2015, y con datos también oficiales, la recaudación por la lucha contra el fraude ha sido 50.449 millones de euros. En la última legislatura del Partido Popular se ha recaudado 19.214 millones de euros, más que la legislatura anterior. Se ha aumentado la recaudación por la lucha contra el fraude en un 62%. Nunca antes se había conseguido estos resultados. Y tenemos que tener en cuenta que cuando se lucha contra el fraude en la última legislatura de Zapatero, se hacen actas de inspección de los 4 años anteriores. Esto quiere decir la bonanza económica. Y cuando se hacen actas de inspección en la legislatura del Partido Popular, se hacen de 4 años anteriores, lógicamente, de crisis económica. Pero especialmente importantes han sido las actuaciones gestoras sobre las grandes empresas. Estas actuaciones se realizan por los órganos del área de inspección financiera y tributaria a través de las unidades de gestión de grandes empresas.
Pues bien, señorías, en 2015 el 44% de la liquidación por actas de inspección corresponde a grandes contribuyentes y se ha alcanzado un objetivo de cumplimiento, un porcentaje de cumplimiento sobre el objetivo del 377,14%. Este éxito es mérito del conjunto de los funcionarios de la agencia tributaria, sin duda. El único mérito que tiene el Partido Popular, si cabe, es haber dotado a la agencia de los medios necesarios en materia presupuestaria y en materia legislativa, con un plan de intensificación de actuaciones que ha permitido conseguir estos magníficos resultados. Y porque esto no es suficiente, hay que ir al origen del fraude. No solo recuperar una vez que se produce el fraude, sino ir a que se evite el fraude. Hay que evitar el fraude antes de que se produzca. El compromiso del Gobierno con la lucha contra el fraude fiscal ha quedado reflejado en la pasada legislatura. A título de ejemplo, les voy a decir las siguientes medidas que se han tomado. Medidas legislativas contra el fraude. Se ha introducido en el Código Penal un plazo de prescripción de 10 años frente a los 5 años anteriores y penas de prisión de 2 a 6 años para los delitos fiscales más graves, cuando antes era de 1 a 5 años. Las limitaciones en la deducibilidad de los gastos financieros introducidos por la Ley del Impuesto sobre Sociedades. El endurecimiento de las sanciones en caso de infracción y reforzamiento de las medidas cautelares para garantizar el cobro de la deuda tributaria. La publicación del listado de deudores y listados de condenados por delito fiscal mediante sentencia firme. La ampliación de las potestades de comprobación e investigación de la Administración, regulando el derecho a comprobar ejercicios anteriores en relación con periodos no prescritos y estableciendo un periodo de 10 años para la comprobación de partidas compensadas o pendientes de compensación. La mejora en la regulación del método de estimación indirecta de bases imponibles como instrumento para luchar contra la economía sumergida. El refuerzo de los requisitos para aplicar la transparencia fiscal internacional. En cuanto a la evasión fiscal, y entenderán que en un mundo económicamente globalizado el control fiscal no puede permanecer al margen de los aspectos internacionales que tiene. Entre otras líneas, el Gobierno ha participado en el Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información, con el que se han comprometido más de 60 países en línea con los acuerdos FATCA suscritos con Estados Unidos y en los que España ha sido pionera. El Plan de Acción de la Unión Europea para reforzar la lucha contra el fraude y la evasión fiscal y la modificación de la directiva de la Unión Europea relativa al régimen fiscal común aplicable a sociedades y filiales de Estados miembros diferentes. El proyecto BEPS, de erosión de bases fiscales y traslación de beneficios, dentro y en el marco de la OCDE. En este proyecto, promovido por el Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE, y tiene el apoyo del G20. La agencia tributaria española, precisamente, tiene una participación muy activa. En lo que respecta a la lucha contra los paraísos fiscales, cabe resaltar que España está participando activamente en diversos foros y grupos internacionales en la materia. Y la lucha contra los paraísos fiscales no puede hacerse de forma aislada e individual. Por esa razón, la coordinación internacional en la lucha contra los paraísos fiscales se hace necesaria, y ya les he mencionado los foros internacionales en los que España es parte activa. Planes generales de control tributario, que se publican las directrices generales del Plan General para el Control Tributario Aduanero de 2016. Una mayor dotación de personal en la agencia tributaria. Señorías, el Real Decreto Ley 3/2015 de 22 de marzo estableció una oferta de empleo público extraordinaria y adicional para el impulso de la lucha contra el fraude fiscal en España. La oferta de empleo pública para 2015 de la agencia tributaria estuvo constituida por 1.173 plazas y para 2016 habrá 948 plazas más. Señorías, gracias a todas estas medidas han aflorado 124.000 millones de euros que estaban ocultos y que ahora ya son bases tributarias con las que la Hacienda Pública va a poder conseguir mayores recursos para atender los servicios públicos. Efectivamente, hemos hecho una regularización fiscal, una regularización, por cierto, que se ha hecho también en otros países de Europa, como Alemania, Francia, Italia o Estados Unidos. En España sí es verdad que se hicieron amnistías fiscales en los años 1984 y 1991 por gobiernos socialistas, ambas dos opacas, sin efectos fiscales, salvando el anonimato y con las que el Estado tenía que pagar por ese dinero. Estos son muy diferentes a la regularización que ha hecho el Partido Popular, en la que los nombres son conocidos por la agencia tributaria, no se borran ni limpian los delitos y cuenta con el aval internacional de la OCDE. Señorías del PSOE, cuando había caído la recaudación por la gestión del Gobierno socialista, había que pasar a la acción. Y el Gobierno del Partido Popular lo hizo.
¿Por qué no hicieron ustedes algo para buscar más recaudación durante su etapa de gobierno? Por ejemplo, cuando llegó la lista Falciani, lo que hicieron fue invitar a los contribuyentes que estaban incluidos en ello a presentar una declaración complementaria para evitar así mayores sanciones. Señorías de Podemos, hablan también de las OCIMIS y de las EDBE, de las entidades de tenencia de valores extranjeros. Las dos se hicieron con gobiernos socialistas. Se hicieron con gobiernos socialistas como instrumento de planificación fiscal internacional para atraer capitales a España. Y son figuras similares a las que existe en Holanda, Bélgica, Suiza, Dinamarca, Suecia, Irlanda, etcétera, que se conocen con el nombre de holding. Señorías, para ir finalizando, en un mundo globalizado, con libertad de circulación de capitales, no se pueden poner puertas al campo. Y los instrumentos de planificación fiscal internacional que obligan tienen que estar regulados por organismos internacionales que obliguen precisamente a los países miembros de esos organismos. Eso es lo que está haciendo el Gobierno de España con la participación activa y el impulso en los foros internacionales a que ya he hecho referencia. Señor Miranda, y justo eso, concluya. terminando, señora presidenta, son medidas realistas que no populistas. Señorías, es mucho lo que se ha hecho en la última legislatura en la lucha contra el fraude. Vamos en la buena dirección. Pero no es suficiente. No mientras haya personas o empresas que eluden sus obligaciones fiscales, cargando su insolidaridad a quienes sí contribuyen. Por eso hay que perseverar y profundizar en las políticas que se han puesto en marcha. Y el Partido Popular siempre estará al lado y en apoyo de las medidas que consigan reducir el fraude fiscal, medidas realistas y justas. Por eso vamos a apoyar la mayor parte de esta proposición no de ley y algunos puntos, ya lo he hablado con la portavoz del Grupo Podemos, no podemos apoyarlos porque serían muy perjudiciales para la economía nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Miranda. Interviene a continuación el Grupo Parlamentario Socialista y lo hace su diputado, el señor Ruiz García. Señoría, tiene usted la palabra. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes. Señoría, la credibilidad del Partido Popular en la lucha contra la elusión y el fraude queda reflejada en el reciente incidente del señor Aznar, que parece ser que incluso le debe todavía dinero al fisco, hasta el punto de que ahí no se ha roto la confluencia entre Montoro y Aznar. Esa es la credibilidad del Partido Popular. La credibilidad, creo que ha llamado regularización, ha dicho el señor portavoz, cuando se han dedicado a producir una amnistía que aún así se ve que no ha satisfecho los intereses de muchos de sus correligionarios, porque incluso han terminado en paraísos fiscales, o cuando ha referido también el señor portavoz los recursos que dedica el Gobierno, que ha dedicado el Gobierno del Partido Popular. Seguramente estaremos hablando de otras circunstancias, porque el propio Moscovici, tuve ocasión de decirlo el otro día en la Comisión de Hacienda, llamó la atención, y no hace tanto, en septiembre del 2015, al Estado español, al Reino de España, porque había dejado de recaudar 23.700 millones de euros de IVA entre 2012 y el 2013. Es más, llamaban la atención sobre el hecho de los pocos recursos que el Gobierno de España dedicaba a la lucha contra el fraude fiscal, mientras que hay una media de 958 contribuyentes por cada funcionario en Europa. En España hay, ya se ha dicho antes, creo que la señora Lizárraga ha venido a decirlo, casi 2.000. Y es que realmente el fraude fiscal, la elusión fiscal, es el verdadero agujero negro de nuestra economía. Y es el verdadero debate. No se trata de cifras, de datos. Se trata de una posición comprometida e ideológica con un modelo de Estado. Se trata de que aquellos que más tienen y más ganan contribuyan de forma justa y, por tanto, equitativa al mantenimiento de un modelo que pretende generar igualdad de oportunidades a servicios básicos esenciales. Esto no es ni más ni menos que un sentido político, que ideología. Lo hemos dicho muchas veces.
El Partido Popular le gusta hacer ideología con el mercado, le gusta hacer ideología con los intereses privados, pero de lo que se trata es de escoger un modelo que tenga una estructura, una arquitectura fiscal que sea claramente progresiva, no regresiva y que, desde luego, resuelva gran parte de los problemas de ingresos que tiene actualmente la economía europea. Porque desde Andalucía, tan solo con un impacto del 10% de la lucha sobre el fraude fiscal, se han conseguido alcanzar cifras de en torno a 700 millones de euros. Imagínense, señorías, qué pasaría si el conjunto del Estado hubiera contribuido en medida proporcional. Estaríamos hablando de que gran parte de los problemas presupuestarios o de ingresos que tenemos quedarían resueltos. Pero, sin embargo, y eso, como decía antes, ha quedado de manifiesto una y otra vez, el fraude fiscal es el grave problema, es el gran debate, esa es la gran reforma que hay que llevar a cabo en nuestra economía. No esa reforma sobre las que se ha escondido el Partido Popular y que no han venido ni más ni menos que a deteriorar los derechos y el acceso en términos de igualdad a los derechos sociales, que han venido y que han producido una enorme brecha en la desigualdad de los españoles. Y es tan importante y es tan notorio el fraude fiscal y, desde luego, la falta de atención, que hay numerosos estudios de opinión que reflejan que la opinión de los españoles queda meridianamente clara. Son más del 70% de los españoles que entienden que en la última década el fraude fiscal ha aumentado bastante. Son muchos los españoles que creen, y me refiero a una encuesta del CIS de julio del 2015, reciente y, desde luego, en el periodo de Mariano Rajoy. Son más, casi el 90% de los españoles entiende que no se cobran con justicia los impuestos. Y, desde luego, son muchos los españoles, casi el 70%, que creen que el Gobierno, ese Gobierno al que el señor Miranda se ha dirigido, no hace los suficientes esfuerzos para luchar contra un fraude fiscal. Un fraude fiscal que los propios técnicos de Hacienda calculan que se sitúa, en cuanto a cantidad de dinero que escapan del fisco, en torno al 26% del Producto Interior Bruto. Estamos hablando de una cantidad realmente importante. Y son esos propios profesionales a los que el señor Miranda se decía que gracias a ellos se han producido algunos avances, los que denuncian que el apoyo, que el compromiso del Gobierno del señor Rajoy precisamente no es lo suficiente como para contribuir a acabar con la economía sumergida, con la elusión fiscal y, por tanto, con el fraude fiscal. Y son ellos mismos los que dicen que durante estos últimos años la economía sumergida ha engordado a razón de 15.000 millones de euros anuales. Frente a eso, no cabe ninguna duda que no se pueden soportar ya más debates demagógicos, no se pueden decir medias verdades, no se pueden encubrir amnistías fiscales o modificaciones incluso del Código Penal, como la del año 2012, que lo que han venido es a permitir que muchos de aquellos defraudadores fiscales pudieran eludir incluso el ingreso en prisión. Lo que hace falta son compromisos, y compromisos con el mayor grado de consenso. Por eso, nosotros, desde Andalucía, desde el Grupo Socialista y desde este Parlamento, y desde luego apoyándonos en ese compromiso que ha mostrado la Junta de Andalucía con esos resultados a los que me refería, de hasta 700 millones de euros de recuperación en los últimos ejercicios, vamos a apoyar y queremos y hemos querido participar compartiendo y enriqueciendo la proposición no de ley que trae ahora el Grupo de Podemos, porque es una máxima prioridad, porque la propia Unión Europea le dice a los Estados miembros, y muy especialmente a España, que ya está bien de no otorgar la suficiente prioridad a la lucha contra el fraude y la elusión fiscal, porque queremos que en un ámbito, y así lo recoge no solo la proposición no de ley, sino gran parte de las enmiendas que hemos presentado y que se han consensuado, gran parte de la lucha
contra el fraude fiscal esté presente en la agenda política de este Parlamento, de los grupos políticos y del Gobierno. Y, desde luego, con el mayor esfuerzo en transparencia y debate en esta Cámara. También, como no puede ser de otra forma, impulsando, estimulando, incentivando la existencia de estudios serios y de series temporales que nos permitan saber a ciencia cierta dónde está el problema. Y el problema no está en el menudeo, señor Miranda. Los propios sindicatos, los propios técnicos de Hacienda critican que ese éxito que el Gobierno de Rajoy en los últimos tiempos y de cara ya a la campaña electoral parece que quiso vender a bombo y platillo, ese éxito era a costa de ir al menudeo, de ir a aquellas personas, a aquellos profesionales, a aquellas rentas medias que no son realmente las responsables de esa elusión y de ese gran fraude fiscal. Nosotros vamos a seguir, como decía, apoyando un debate que es político. Oí decir a algún responsable del Partido Popular que la corrupción y el fraude no tienen color político. Es verdad, pero la permisibilidad o la determinación para conseguirlo sí tienen color político. Y nosotros, desde luego, el Grupo Socialista, estamos en ese ámbito. Estamos en la no permisibilidad, en la intolerancia, en la tolerancia cero, para que el estado del bienestar, para que el bienestar de nuestros ciudadanos se pueda ver mermado porque hay otros que en interés particular merman recursos del conjunto de la ciudadanía. Y muchísimo menos vamos a tolerar que grupos o gobiernos como el suyo en Madrid, como el Gobierno del Partido Popular, haya permitido amnistías fiscales y haya permitido proteger la elusión de grandes capitales que, desde luego, sí suponen una verdadera traición, una falta, la auténtica falta de patriotismo para con la sociedad. Nosotros vamos a apoyar esta proposición no de ley sin ambajes, con decisión. Ahí siempre nos tendrá el Grupo Podemos y el resto de grupos de esta Cámara. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, señor Ruiz. Cierra el debate de esta proposición no de ley y el Grupo Parlamentario de Podemos y su diputada, la señora Lizárraga, a quien les recuerdo que debe expresar su parecer acerca de las enmiendas presentadas a la misma. Señoría, tiene usted la palabra. Gracias, señora vicepresidenta. Señorías, agradecer a todos los grupos el trabajo que han realizado con las enmiendas y también los apoyos recibidos. También agradecer a la señora consejera de Hacienda que se encuentra presente en este importante debate sobre medidas de lucha contra el fraude fiscal. Nosotros nos alegramos de que unas propuestas de sentido común se vayan a aceptar por parte de todos los grupos. En primer lugar, agradecer el apoyo a Izquierda Unida, con quienes además hemos decidido dar un paso conjunto en la reversión de las políticas del Partido Popular que siguen perjudicando a las mayorías. También agradecer al Partido Socialista, al grupo con el que hemos aceptado o hemos transaccionado todas las enmiendas presentadas. Miren, para nosotros esta es la senda del entendimiento. Esto es lo que esperan las bases de izquierda. Esperan un entendimiento en medidas que permitan sostener en esta tierra los servicios públicos fundamentales, que nos entendamos en cuanto a la financiación autonómica, en cuanto al fondo de liquidez autonómico, en medidas de austeridad, que la austeridad no es la solución, que es el problema. Ese es el camino de la defensa de nuestra tierra. Sobre el Grupo Ciudadanos, también se han incorporado, se han transaccionado 6 de las 7 enmiendas presentadas. La relativa a las SICAVs, pues esa no la hemos aprobado y ahora explicaré por qué y me detendré en ello. Al Partido Popular también agradecer el apoyo que nos van a dar en una parte importante de la proposición no de ley y particularmente en la primera parte dirigida a la información y control del fraude por parte de esta Cámara. Respecto a las que no apoyan, permítanme que me detenga en las SICAV. Las SICAV se crean para canalizar el ahorro de los hogares, según la Ley 35/2003, entendiendo como inversión colectiva la que se realiza a través de un vehículo que tenga como mínimo 100 accionistas. Ese número de inversores era el requisito para que tributen al 1% en el impuesto de sociedades, pero se cumple sobre el papel, no en la práctica. A ver quién se cree que una persona ha puesto 10 euros para entrar en una SICAV
Por ejemplo, la sociedad Río Tirón cumple los requisitos legales, pero en la práctica tiene un accionista que posee el 99,99% del capital, es decir, 2.800.000 euros. Eso es elusión fiscal. Eso es el uso fraudulento de un mecanismo de ahorro colectivo. Nosotros no estamos en contra de los instrumentos de ahorro colectivo, estamos en contra de la utilización fraudulenta de esos instrumentos. Por tanto, no proponemos eliminarlos, pero sí revisar la legislación que lo regula para evitar el uso fraudulento de esto. Y por eso yo les insisto, apoyen también lo referido a las SICAV, porque todos los partidos políticos, incluido su grupo, recogieron en sus programas electorales medidas para meter en cintura los privilegios de las SICAV. ¿Por qué, señorías? Porque está claro quién realiza el fraude. Los asalariados, 0%, las pymes, un 17%, trabajo autónomo, 8%, grandes empresas y fortunas, 72%. En cambio, en las agencias tributarias, la dedicación de los recursos está al revés. El 80% se dedica a controlar lo que ya está controlado, a través de nóminas, estamos hablando del 80% dedicado a pymes y trabajo autónomo, mientras que solo el 20% de los recursos se dedican a fiscalizar a la gran empresa. Es la historia del mundo al revés, porque esto es una cuestión de justicia social, una cuestión política, como ha dicho el portavoz del Partido Socialista. Significa al lado de quién nos ponemos, significa para quién son las fronteras. Miren ustedes, señorías del Partido Popular, cuando ustedes dicen que hay libertad de circulación de capitales, que vivimos en un mundo con libertad de circulación de capitales y que no se pueden poner puertas al campo, eso no es natural. La libertad de circulación de capitales no es lo natural, es una elección política, es una elección institucional. Eso se ha decidido en cámaras como esta, se ha decidido para facilitar a los capitales golondrinas, se ha decidido para facilitar el expolio, para facilitar el saqueo. Para eso solo ha habido facilidades. Sin embargo, cuando vienen niños y niñas sirias, cuando vienen personas refugiadas, a eso sí se le pueden poner puertas. Se pueden poner puertas al campo, se pueden poner puertas al mar y se pueden poner puertas a las montañas. Europa ha puesto barreras a las personas. Esas son las barreras que nosotros estamos viendo. Libre circulación de capitales y a las personas no hay libre circulación. Mire, le voy a decir lo que decía el Papa Francisco. Convierten las fronteras en muros y los muros en fosas, incumpliendo toda la normativa internacional de asilo y de refugio. Nosotros tenemos que poner en el centro los controles. Primero, por respeto a quienes contribuyen y están sosteniendo este país honradamente. Segundo, porque las empresas, y sobre todo las grandes, no solo dan, hablamos siempre de que generan empleo, también reciben todo lo de la inversión pública, carreteras, gente educada, que la gente no nace y tiene una titulación académica universitaria, eso es con dinero público. La gente saludable, que no se pidan bajas laborales, con dinero público, con hospitales públicos, entonces tienen que contribuir. Y cuando se crean mecanismos que permiten el buitreo de los más ricos del planeta, se está engañando a la mayoría. Cuando se mira para otro lado diciendo que no se puede, nosotros sabemos en realidad que no se quiere. Así lo hemos visto con las medidas antiausteridad. Miren, en el año 2010, mis estudiantes de Economía me preguntaban, preocupados, profesora, ¿usted cree que esto se arreglará en 4 años? En 4 años, porque ellos estaban en primero y dentro de 4 años acababan su titulación. 4 años, ¿usted cree que encontraremos un trabajo dentro de 4 años? Y yo les decía, miren, con estas políticas no. Con estas políticas no. Por eso el camino es revertir las políticas del Partido Popular para sacar a todos los ratones de la cocina, como decía esta mañana nuestra portavoz, la señora Rodríguez, para abrir las puertas y ventanas de nuestras instituciones. Para eso tenemos que entendernos, señorías. Estamos obligados a entendernos. Ese es el camino. Y no son tácticas, no son jugueteos, como decía esta mañana la señora Díaz. Esto es una cosa muy seria. Nos están robando. Y no es el fraude del pequeño autónomo, no es el fraude de la fontanería, del electricista, son los desagües y las alcantarillas del gran delito fiscal. Permítanme que termine con un lema del 15M. No falta el dinero, sobran ladrones, los ladrones del guante blanco. Gracias. Gracias, señora Lizárraga.
Bien, señorías.